De plano te digo que una teleconsulta dermatológica es imposible, ¿sí? Es imposible porque hay muchos detalles en la dermatología y en la historia clínica de los pacientes que te podrían hacer cometer un error, ¿sí? Por las sugerencias que puedes hacer que tú pienses que el paciente tiene, ¿de acuerdo? Ahora cuando hubo pandemia, cuando estamos más encerrados, alguna vez hice una teleconsulta, pero con el médico veterinario y los propietarios ahí. Pet Industry. Hola Pet Industry, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este espacio. Hoy tenemos un espacio que nos da mucho placer tener con nosotros porque vamos a hablar de un tema que pues está en los oídos de todos los médicos veterinarios y de las médicas veterinarias, pero a veces no tenemos como dentro de nuestra agenda y es la interconsulta dermatológica. Para ello hemos traído a un especialista en el tema que nos va a ampliar sobre todo lo que es la interconsulta dermatológica, qué retos hay en ello, qué oportunidades de mejora, cómo es el procedimiento, sobre todo también tener en cuenta como médicos veterinarios qué hacer antes de tener la interconsulta dermatológica con el especialista y también porque es importante no solo con un dermatólogo realizar interconsultas, sino apoyarnos en otros colegas para hacer otras interconsultas en toda la práctica veterinaria. El doctor es el doctor César Calat, él es médico veterinario, especialista en medicina interna de la Universidad de Nariño, también es especialista en dermatología de la UCASAL de Argentina, tiene una estancia clínica y cirugía de la Universidad Autónoma de Barcelona, tiene otra estancia en dermatología en el Miami Veterinary Dermatology de Florida y además tiene un diplomado en cultura y gestión de servicio. El doctor se dedica 100% a la dermatología, pero además él es docente universitario de posgrado de la UTCA, también es docente del diplomado de la Universidad de Nariño y profesor de la San Martín en el pregrado de medicina veterinaria. Doctor, te damos la bienvenida a este espacio. Muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Lauren, buenas tardes. ¿Cómo estás? Espero que todo esté bien. Pues un placer para mí, amigos de Pet Industry. A ti, Lauren, por darme el espacio también, convocarme y como siempre tener unos buenos amigos y poder hablar un poquito de estos temas que son tan importantes. Claro que sí, doctor. Esa es la importancia de estos espacios y es que conversemos sobre lo que siempre tenemos en la cabeza, pero rara vez tenemos los espacios para hablarlo. Entonces, por eso nos gusta mucho convocar estos espacios y qué mejor que tú en esos momentos para que nos hables de la interconsulta. La primera pregunta, doctor, que queremos hacerte es que desde el punto de vista de la interconsulta dermatológica, ¿cuál es la importancia que consideras de establecer la misma, la interconsulta dermatológica entre un médico veterinario y un especialista? Bueno, es una buena pregunta. Mira que es tan importante tener el apoyo. Yo a veces digo en mis charlas, en alguna charla digo que la llamada a un amigo, digo yo, ¿no? El 50-50, la opinión del público, yo digo como quien quiere ser millonario, la llamada a un amigo. Entonces, la interconsulta para médicos veterinarios que ven casos de piel, ¿de acuerdo? Y muchas veces quieres ir más allá, ¿sí? Sin querer decir que el médico general no lo sepa, obviamente. Para eso están las especialidades. Y por ahí algún amigo, muy buen amigo mío, maestro, el doctor Laureano Rodríguez, dice que nuestra especialidad es la especialidad de especialidades porque esta se encierra, se encierra en la medicina interna. Puede depender de muchos sistemas, la parte dermatológica, no solo la dermatología. Entonces, el médico veterinario que ve el paciente al día y que ve que hay algunos problemas muy crónicos. Dentro de eso tenemos las alergias, que son muy crónicas, las otitis, que son crónicas, otras enfermedades que son autoinmunes y que a veces no tienen el diagnóstico, que se vuelven crónicas y que van avanzando. Entonces, lo bonito es que digo yo, siempre dos cabezas piensan más que una. Y es por eso que lo convocan a uno para ir a mirar el paciente, ¿de acuerdo? Y la idea es tratar de resolver el inconveniente con el paciente, el colega, ¿sí? De donde te llamen. En mi caso, yo voy a las clínicas veterinarias, solo trabajo en clínicas, aquí en Cali trabajo casi en 15 clínicas, en donde yo hago interconsulta, y hay una buena interacción y lo bonito es poder diagnosticar y resolver el problema para darle bienestar, obviamente,
al paciente, al propietario, porque a veces el propietario llega cansado, ¿sí? Y también ayudar al colega, también a veces, no te lo digo yo, Lauren, tengo que llamar a algún amigo a preguntarle alguna cosa. Entonces yo me apoyo con buenos amigos en Europa o en Estados Unidos, aquí en Bogotá, o aquí yo pregunto, porque siempre entre más opiniones tengan, mejores diagnósticos y tratamientos, sea paliativo o curativo el tratamiento. Laura. Claro, Victoria, hay algo que tú dices y es el apoyo en otros colegas, ¿no? No es solamente que tú vayas a hacer una consulta, una interconsulta y seas tú el único con el conocimiento, sino que tú también te vas apoyando de otras personas y eso es algo que hay que establecer dentro de la medicina veterinaria, pero incluso me atrevería yo a decir que dentro de todas las profesiones deberíamos establecer ese colegaje. Pero como pues ustedes tratan pacientes, tratan seres vivos, es aún mucho más importante el hecho de uno establecer esos lazos de colegaje entre especialistas. Pero igual, doctor, quisiera preguntarte, dentro de esta práctica, tú eres una persona que se dedica 100% a ello, ¿qué oportunidades de mejora ves desde tu perspectiva? Pues mira, oportunidades de mejora em, en la interconsulta. Muchas veces cuando yo veo que los colegas dejan avanzar un poco el problema, la oportunidad de mejora sería en ese momento mirar que cuando ya ves que el asunto no es por donde va, apoyarte entonces en el especialista, llamar un poquito antes, ¿ya? Yo digo que estoy acostumbrado, o muchos de los colegas que hacemos dermatología llega literalmente una expresión colombiana que utilizamos nosotros, decíamos, te llega un chicharrón, dice uno, ¿sí? O el caso complicado crónico, ¿sí? Entonces, el colega, para oportunidad de mejora, debería simplemente mirar, saber que si la tiene clara, pues obviamente su tratamiento y todo, sin querer decir que obvio el colega no lo puede hacer, perfectamente lo puede hacer, pero cuando mire que esto comienza a tener un sube y baja, entonces en ese momento toca tener el apoyo y esa sería una oportunidad de mejora, porque cuando va un especialista, obviamente que el nombre lo indica, ¿no? Y como la medicina humana, vas a tratar de enfocar el caso clínico, vas a tratar de instaurar unas pruebas diagnósticas que hay que hacer y posteriormente tener un diagnóstico, un pronóstico y un tratamiento de la o las enfermedades que se vean en ese paciente. Entonces, esa sería una oportunidad de mejora. Otra oportunidad de mejora, por ejemplo, podría ser el apoyo o el diagnóstico rápido, porque cuando hace una interconsulta a un colega, a veces ya tiene un raspaje cutáneo. El paciente cuando va tiene un problema de piel y es un ejemplo que lo pongo. Tienes un raspaje cutáneo y el colega lo remitió al laboratorio. En el laboratorio, pues obviamente le dan su reporte, llega el reporte, pero ya ha pasado un tiempo. Entonces, cuando llega la consulta especialista, por ejemplo, yo ando con un laboratorio andante. Yo tengo las tinciones, el microscopio, yo hago inmediatamente las pruebas e inmediatamente sabemos arrancar, sin querer decir que no vamos a pedir otros análisis que hay que pedir, ¿sí? Necesariamente hay que pedirlos, se los pide. Y otras pruebas, pero las dermatológicas básicas en ese momento se hacen, se da un diagnóstico y te voy a poner un ejemplo, un raspaje cutáneo. Ayer veía un paciente con unas lesiones alopécicas, con secreción, etcétera, y llevaba mucho tiempo y sube y baja, ya estaba crónico. Pues yo le hice el raspaje cutáneo, lo vi en un momento y tenía una sarna demodéxica y es uno de los ejemplos. Entonces, esa sería otra oportunidad de mejora. Aquí tienes las ayudas un poco más rápidas y el enfoque dermatológico también, que es importante. Con esas ayudas diagnósticas, el enfoque sobre la especialidad. Doctor, y ya que tú nos hablas de que tú andas como con un laboratorio portátil y la vez que llegas a la interconsulta estás listo para hacer las muestras, la revisión, o sea, ya estás listo para pues todo el proceso, háblanos un poco de cómo funciona, o sea, cuando tú estás en el proceso de la interconsulta, ¿cómo es esta dinámica? Te lo digo porque a nosotros no solo nos ven ya profesionales, sino personas que están saliendo de estudiar medicina veterinaria y quieren montar su clínica veterinaria
y quizás en algún momento de su vida deben establecer esta interconsulta con un especialista, pero no saben cómo es el proceso, porque igual pasa mucho. Cuéntanos cómo es el proceso de la interconsulta, cómo es la dinámica, cómo es el trabajo, también cómo funciona ese acompañamiento que nos mencionabas antes entre colegas, pero entre médico veterinario que te remite, que hace la remisión. Gracias, Laura. Bueno, respondiendo a tu pregunta, mira, el proceso es el siguiente. Yo lo que hago es, primero me he presentado en las clínicas, ya me conocen, en Bogotá me conocen también, trabajé mucho tiempo en Bogotá con lo mismo. Entonces, es simple agendar la cita, agendar al propietario del paciente. Importante que el propietario del paciente esté ahí, porque digo yo, ¿no? Uno no puede enviar al niño con una persona que no conozca la historia clínica al pediatra, o que no sea el papá o la mamá, digo yo, ¿no? Serían cosas de fuerza mayor si se necesitaran eh, para este propósito. Entonces, como ya les decía, trabajé en Bogotá y el proceso es que los colegas me llaman, hacemos una cita previa, hay que necesariamente vaya el propietario del paciente, de la mascota, que conozca el historial clínico de la mascota, porque tienes que indagar y preguntar, tiene que tener tiempo la persona que vaya y el médico también que hace la consulta, en este caso en dermatología, tiempo. Agendamos la cita, ponemos el día y nos reunimos. Eh, mm, el asunto es escuchar al colega con la historia clínica que ha venido llevando, posteriormente hacer la consulta con la persona encargada del paciente o el propietario que tiene que conocer muy bien la historia clínica de lo que le está pasando a su perrito o a su gato. Y hacemos pruebas diagnósticas si hay que hacer, sugerimos los exámenes, hacemos el examen clínico, llenando la historia clínica completa. Si hay algún diagnóstico de los exámenes realizados, puedes hacer un reporte ahí mismo en la historia clínica, dejar un reporte, dejar una evidencia. También explicar la receta médica al dedillo. Control telefónico en 5 días. ¿Quién hace ese control? Yo comprometo al propietario para que me llame. Y control presencial a los 15 días, sí o sí, si es que no hay algo raro. Yo prefiero estar comunicándome con los propietarios porque uno de los fracasos de la consulta dermatológica es perder el contacto con el propietario del paciente. Lo importante es que cuando tú llevas estás pendiente de las variables que hay aquí en la enfermedad dermatológica del perro del gato, entonces el porcentaje de éxito aumenta siempre. Y también me estoy comunicando con el colega para darle reporte de las fotos, etcétera, de lo que manda el propietario y pendiente a que reprogramen, pues hagan una cita de control para los 15 días y yo estoy pendiente también de ubicar o a la persona, pero en mi caso lo que hago yo es llamar a la recepción o dejar un mensaje diciendo que por favor la historia clínica número tal tiene control del paciente tal, 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 tiene control y se encargan de llamar y volver a hacer la cita previa. Esa es como la dinámica, ¿ya? Pienso yo que eso sugiere un porcentaje bueno de éxito con los pacientes, porque no te falta la vecina que sabe que tiene la cura de la enfermedad del perrito de la piel, ¿ya? Ayer hablaba con una médico, la dueña propietaria de un bulldog francés, y me decía que le habían sugerido echarle aceite quemado. Bueno, ¿sí me entiendes? Entonces, cualquier cosa puede pasar. Por eso es mejor estar atento con esto de la piel y las medidas desesperadas caseras y otras medidas un poco de locura para tratar la piel. ¿De acuerdo? Doctor, y hablando un poco de esa, digamos, el proceso que tú nos decías, que a los 5 días una consulta a través del teléfono, una llamada, eso entra dentro de los parámetros también de la teleconsulta. Tú también nos decías que tú te dedicas 100% a la dermatología, supongo que te buscan desde otras ciudades, que te han llamado de otras ciudades de Colombia. ¿Tú implementas la teleconsulta en tu práctica? Y si la implementas, ¿qué oportunidades también de mejora ves en ello? ¿Cuál es el fuerte? ¿Cuál también son las ventajas de la teleconsulta? Está bien. Bueno,
de plano te digo que una teleconsulta dermatológica es imposible, ¿sí? Es imposible porque hay muchos detalles en la dermatología y en la historia clínica de los pacientes que te podrían hacer cometer un error, ¿sí? Por las sugerencias que puedes hacer que tú pienses que el paciente tiene, ¿de acuerdo? Ahora cuando hubo pandemia, cuando estamos más encerrados, alguna vez hice una teleconsulta, pero con el médico veterinario y los propietarios ahí, con el examen semiológico completo, hice unas sugerencias sobre qué podría, o un direccionamiento. Lo normal es que cuando a mí me piden algo, hoy en día les estaba enviando el teléfono de un amigo en Bogotá para que vaya, para que vea un paciente. Eso es lo más recomendable, pienso yo. Entonces, en dermatología, la verdad, se puede manejar con un colega que tenga afinidad por la dermatología y que esté ahí con el paciente y que esté con el propietario y que estés frente a frente, pues por este medio virtual, para poder dar unos tips, sugerencias que ya serían bajo responsabilidad del médico tratante, ¿de acuerdo? Entonces sí, normalmente una consulta dermatológica se demora entre hora y 10, hora y 20, hora y media, depende del caso clínico. Entonces, por los detalles que hay que mirar, porque hay que hablar mucho con el propietario, porque hay que hablar con el colega que remitió, ¿de acuerdo? Eh, es eso. Entonces, yo pienso que, bueno, habrá otras maneras luego de hacerlas, pero por ahora pienso yo que en dermatología específicamente sí hay que estar más pendiente presencial, ¿sí? Y no quiero decir que no, porque yo lo hice en unas cuatro ocasiones. Bueno, nos fue bien, bendito Dios, digo yo, nos fue muy bien con la interconsulta que hicimos, pero con el médico ahí, ¿sí? Y los tips que puedas dar y las sugerencias. Obviamente con previo seguimiento, seguir por teléfono, WhatsApp, fotos y estar ahí pendiente con el colega y el propietario. Entonces, esa sería la manera por ahora de poder hacer las cosas con Dermato. Claro, y ahí es algo que funciona un trabajo en conjunto entre tutor, el médico y el especialista para que todo pues se dé dentro de los casos de éxito que puedan tener. Doctor, quisiera volver a algo que nos comentabas un poco al inicio, es como los procedimientos, pero esta vez hablándolo como en general, ¿qué debe tener listo el médico veterinario que llama o pide una interconsulta? Es decir, ¿hay exámenes previos obligatorios a tomar o hay algún tipo de procedimiento claro que deba tener ya listo para que al momento en que tú llegues la consulta sea para lo que vas a hacerla y les rinda el tiempo dentro del establecido? Pues mira, eso es relativo, la verdad. Porque muchas veces los médicos o los colegas que han hecho la remisión ya han hecho algunos exámenes previos que cuando ya llegas tú los tienes ahí, ¿sí? Eh, Muchas veces yo repito los exámenes en la clínica, los vuelvo a hacer simplemente como oportunidad de mejora para darle una visión dermatológica al problema. Que sí, de verdad, la mayoría de veces la visión de tipo dermatológica, más el enfoque dermatológico, hace que mejore digamos, el diagnóstico frente a lo que se tenía como las ayudas diagnósticas. Entonces, el colega lo llama a uno, a veces tienen exámenes, otras veces no los tienen, que los hago yo, ¿ya? También simplemente conmigo tiene que tener la disposición, el espacio y el tiempo. Eso es todo, tener un consultorio y tenerlo reservado por lo menos para una hora mínimo, ¿ya? También a veces se va a hacer la preparación del paciente. Si se quiere tomar algunos exámenes, es mejor que el paciente no esté bañado, que no tenga tratamientos previos en la piel, como cremas, ungüentos, o que haya sido bañado con champús antisépticos o en general cualquier champú que, ¿qué más te digo yo así que para preparar al paciente, ¿no? Que uno dice, por favor, cuéntame, vamos a hacer una cita para mañana, listo. Ay, pero el paciente está bien bañadito.
Entonces yo les digo, nos vamos a esperar una semana y nos vamos a ver en una semana porque cuando haces estos procedimientos, el microbioma o digamos, los parásitos tipo ácaros se disminuyen las levaduras, se disminuyen sí, o si tiene algunos tratamientos. Cualquier microbioma que viva en la piel va a reducirse y muchas veces vas a dar diagnósticos a pesar de hacer bien el examen, en donde no hay un diagnóstico posible, pero es por eso. Entonces, la preparación previa para el paciente, sobre todo con el colega, es esa, la disposición de tiempo, disponer al paciente para que el paciente esté eh, apto como para tomar exámenes, o si ya tiene exámenes, mirar o tratar de repetir algunos exámenes para darle una visión de tipo dermatológica. Claro que sí, eso lo preguntamos mucho, doctor, porque justamente pasan cosas que no se tienen en cuenta y que facilitarían incluso no solo el proceso de una interconsulta dermatológica, sino cuando el médico general piensa en establecer una interconsulta con otro especialista, pues hay que tener en cuenta ciertos parámetros. Igual, doctor, ahora que quisiéramos hablar un poco desde tu experiencia también es, ¿cuáles son los desafíos más grandes que consideras que has tenido como especialista en esta área? Bueno, empezando porque la dermatología no es fácil, ¿sí? Eh, por las enfermedades, el enfoque que le puedas dar. Yo creo que lo más difícil de hacer dermatología es darle claridad al dueño al propietario de mascota, ¿de acuerdo? Es hacerle entender la gravedad de las enfermedades, darle el pronóstico de la enfermedad, del diagnóstico, el pronóstico de la enfermedad. Las alergias, por ejemplo, tienen un pronóstico reservado pues, porque la mayoría no se curan, o no se curan más bien, ¿sí? Es una limitante, ¿de acuerdo? Explicar al propietario que vas a hacer tratamientos de por vida. Vas a explicar al propietario que necesita una pastillita de por vida el paciente para que se deje de rascar. Son ejemplos, ¿de acuerdo? Porque aquí, ¿qué sucede? Cuando tú no das claridad al propietario, el propietario empieza a rondar por todas las clínicas veterinarias y cuando ya tú explicas que la enfermedad es incurable y que las probabilidades sobre que funcionen los medicamentos también están limitadas, porque no todos los medicamentos para un paciente alérgico funcionan, que es un ejemplo, ¿sí? Que estoy poniendo. Entonces, el propietario entiende. Una de las falencias que nosotros tenemos en esto es esa, la comunicación asertiva. La comunicación asertiva es importantísima para que esto pueda mejorar. Y es ahí donde está la mayoría del el problemilla. Con algunas enfermedades que no conoces o que has leído y que nunca las has visto y que tienes, eso tiene solución, porque lo dicho, somos médicos veterinarios, no nos las sabemos todas, no vamos a sabérnoslas nunca. Por eso existen los colegas que mayor experiencia que tienen mayor experiencia y con ellos sería importante tener una comunicación o amigos que tienen una mayor afinidad en la dermatología por los oídos o por algún tipo de enfermedades, etcétera. Por eso digo yo siempre que la llamada al amigo es importante, ¿ya? Entonces, eso tiene solución. Y el problema más grave que yo le veo es esa, la comunicación con el propietario, ¿ya? Por eso lo explicaba. Bueno, incluso, doctor, es un reto lograr también la comunicación entre colegas de alguna forma, que siempre se esté en A veces, constante comunicación porque pasan X o Y motivos, o también, ahí hablamos, la comunicación hacia el tutor y que se cree erróneamente que el médico se la sabe toda y que si se equivoca es por error del médico y no es, sino es porque evidentemente están en constante aprendizaje y por eso también es importante el apoyo entre otros especialistas. Entonces, esos dos retos me parecen muy interesantes, doctor. Y ya digamos que para abarcar un poco ya el área de la dermatología, no tanto como la interconsulta, nos gustaría que nos contaras dentro de esta práctica que tú realizas, ¿qué patologías son las más comunes con las que te llegan? ¿Cómo es el diagnóstico? Incluso cómo es el tratamiento de los mismos. uno, dos. Lauren, bien. Frente a esto, mira, pienso yo que la enfermedad clínica, porque esta enfermedad es clínica, con comportamiento clínico,
que mayor, en la mayoría de veces la veo, son las alergias, son alergias, y la alergia más común es la dermatitis atópica canina. Y en la raza que más la veo es el bulldog francés, la raza que proclive a tener más este problema, o también, no tengo una prevalencia, es empírico lo que estoy diciendo, pero es por lo que yo veo en el consultorio, o tal vez las personas están muy animadas a tener bulldog francés, ¿no? Entonces es mayor el número de bulldog francés en razas, ¿sí? Que eso no lo sé, pero si tú me preguntas, la dermatitis atópica canina y en la raza bulldog francés, bulldog inglés y otras razas, pero se presenta con mayor frecuencia. Esa sería como la enfermedad que más veo, sin querer decir que se presentan muchas otras patologías de origen autoinmune, de origen hepático con relación a la piel, de origen renal con manifestación dermatológica, las enfermedades parasitarias por ácaros, también la otitis, pero en primer lugar la pongo esa es la que yo más veo, dermatitis atópica canina, ¿ya? Por lo que te digo, las características clínicas y por la respuesta, buena respuesta al tratamiento además. Y ese tratamiento de la dermatitis atópica clínica, doctor, ¿cómo funciona? Y el seguimiento que le haces dentro de la interconsulta también, ¿cómo es? Danos un poco de ello. Bueno, el tratamiento para una alergia, si hablamos de esta, que la dermatitis atópica canina, puede haber pacientes que tengan una, dos, tres o cuatro alergias juntas, ¿de acuerdo? La dermatitis atópica canina hace parte de las alergias. Y los tratamientos son multimodales, multimodales. Y esto quiere decir que tienes que controlar el prurito, es el nombre técnico para el comezón o para el picor de la piel, el comezón en los oídos, entonces lo llamamos prurito técnicamente, hablando. Hacemos una escala del prurito de 0 a 10 para tener una objetividad de que si el tratamiento está funcionando o no está funcionando. eh, Tienes que instaurar una champuterapia y depende de los problemas que veas en la piel, instaurarás champú antiséptico o hay unos que son queratolíticos, queratoplásticos, tensoactivos, etcétera. Entonces, el médico va a decidir cuál, para la patología que estás mirando, cuál sería el más correcto, ¿cierto? Champú. Mm, Estos pacientes son carentes de la piel es reseca, pierde agua porque permanece abierta, las células de la piel no están unidas, digámoslo así. Entonces, esa pérdida de agua transepidermal, se llama así, hace que la piel permanezca reseca. Entonces, también se pueden enviar algunas ceramidas. eh, em, Hablo también de las ceramidas de por vida, hablo también de champuterapia de por vida y cada 7 días, cada 4 días para bajar la carga de algunos alergenos también. La dermatitis atópica canina, aparte de ser genética y, y dejar que no haya expresión de una ceramida importante llamada filagrina, también es multimodal en el sentido de que, perdón, es multifactorial eh, porque están algunos aloalergenos, o sea, alergenos del ambiente, como ácaros del polvo, pólenes, los pastos. mm, Esta enfermedad puede ser inducida también por las pulgas, por la picadura de pulga. Esta enfermedad puede ser inducida por el alimento. Y hay algunos alimentos que se portan como activan el estado inmunológico del paciente y puede haber dermatitis atópica canina con alergia alimentaria juntas. Entonces también se hacen pruebas de descarte alimentario. Entonces mandamos dietas de tipo hidrolizado, se pueden mandar dietas también preparadas caseras con suplementos de omegas y oligoelementos, complejo B y etcétera también. Y, y se hace un seguimiento, ¿no? Entonces es importante hacer el seguimiento. Y el seguimiento se lo hace con el propietario y con el médico remitente. Eh, no todos los medicamentos, no todos los tratamientos para esta enfermedad funcionan.
Entonces tenemos una variedad de tratamientos que podemos nosotros combinar. Y hablo, por ejemplo, de corticoides, hablo de Apoquel, hablo de Cytopoint, hablo de ciclosporina. En otros casos podríamos hablar de pentoxifilina, podríamos hablar de micofenolato de mofetil o de gabapentina. Puedes también hacer otros tratamientos de tipo, bueno, ahora se habla de células madre y etcétera. Están en estudio. Se está hablando también en humanos, ¿no? De una vacuna antiinmunoglobulina E. Eso es raro, ¿no? Bueno, a ver si lo logran, ¿no? Pero entonces, también nosotros en Colombia estamos incursionando en lo que es el diagnóstico de alergenos o de sustancias que están produciendo la alergia por prick test. Entonces, el prick test es parte del diagnóstico, no te va a ayudar a hacer el diagnóstico completo. Tenemos inconvenientes todavía para estandarizar el prick test eh, por muchas situaciones, ¿ya? Pero es un test de alergias que puede servir para saber qué tipo de alergeno es el que está ocasionando la alergia en tu perrito. Vale, doctor, bastante interesante. A mí me gustaría que en estos momentos, doctor, pudiéramos cerrar con un mensaje hacia los colegas para establecer la interconsulta como algo, digamos, como una práctica cotidiana dentro de cuando se presenta un paciente con una enfermedad que, como tú decías, agotaste todos los intentos y no pudiste, pero que se pudiera haber hecho desde un inicio, antes de que avancen las enfermedades. Pero incluso, doctor, hablándole un poco hacia los estudiantes, que, bueno, tú eres docente y creo que te queda bastante bien en ese sentido la pregunta, para que desde la docencia también enseñemos la importancia de apoyarse en otros especialistas para sacar, bueno, también en temas de negocio, para que la clínica prospere y tenga una amplia gama de especialistas que atiendan enfermedades de alguna forma, así sea como interconsulta. Pues mira, Laura, gracias. Mira, llamar a un especialista, aparte de mejorar, digamos, la calidad de vida del paciente, del propietario, del nombre de la clínica, ¿sí? Porque cuando yo voy a cada clínica, soy parte de la clínica. Tengo sentido de pertenencia, es mi clínica. Yo llegué a la clínica y hago parte de esa clínica. Entonces está en juego el nombre de la clínica, el nombre de los colegas que están ahí, mi nombre, ¿sí? Entonces, lo bonito es poder interactuar con los colegas, ¿sí? Poder hablar, poder sugerir, eh, poder mejorar. La oportunidad de mejora está ahí con el especialista también, ¿ya? El especialista también aprende del colega, porque muchas veces el colega ha hecho algunas cosas y uno no las sabía, por lo que había dicho yo. Entonces uno está en constante retroalimentación, ¿sí? Eso es lo bonito. Con los estudiantes yo he hecho un trabajo de hablar sobre medicina interna, porque doy la cátedra de medicina interna en la Universidad San Martín aquí en Cali, acerca de la importancia de remitir y por qué remitir. ¿Cuáles son las ventajas de remitir? Y las ventajas son mayores. Y si vamos a hablar también de la parte económica, pues miren que es un gana-gana en el sentido porque nosotros trabajamos como cualquier otra profesión, pues porque tenemos un sustento honesto, ético, humano, eh, un sustento que no lo hemos ganado por estudiar y por ser médicos veterinarios, en este caso, ¿no? Obvio, están los abogados, están los médicos, tu profesión y todo. Entonces, ¿quién no va a querer mejorar los ingresos? Cuando tienes un especialista y tú hablas con el propietario claramente de lo que necesita, que lo necesite necesariamente, seguro el propietario va a invertir en los productos que su clínica está vendiendo. Y esa es una también de las ventajas de hacer la interconsulta y la remisión. ¿Ya? Frente al beneficio que pueda tener uno también en la clínica por la remuneración. Eso está muy bien y es chévere. Pero sumado es al colegaje, a la fraternidad que se forma, a la amistad que se forma con los colegas en la remisión. Y la confianza
que se da para que los colegas confíen en ti, te llamen para poder resolver un problema, un inconveniente. Porque por ahí dice una frase, quien encuentra un amigo, encuentra un tesoro. Sí, eso es muy cierto y recojo muchas cosas de las que decías, doctor, y es, primero lo que venimos diciendo es la importancia del colegaje, porque no solamente es en términos profesionales, sino que en términos personales somos humanos, así que tenemos emociones, sentimientos y eso permite que nuestra práctica sea muchísimo mejor. Pero también hay un tema que también lo hemos dicho en otras publicaciones que nosotros hemos hecho y es, hay que pensar en que como médicos veterinarios pues se vive de ello y no hay que dar, no tienen que dar pena ni miedo cobrar por ciertos aspectos y tener un especialista en la clínica, como dice el doctor, cuando él va a una interconsulta pues se apropia de la clínica, es suya de alguna forma. Entonces tener un especialista en la clínica da un nombre, da un poder también a la clínica y ningún tutor va a negarse a un tratamiento y un tutor lo va a pagar muchísimo más seguro cuando quien se lo está diciendo también es alguien que trabaja en esa área específica del cual su animal está enfermo, en este caso pues temas dermatológicos, y eso también va a permitir que haya un crecimiento en la clínica y que puedan seguir prestando servicios con muchísima mayor calidad. También hablándolo ya en otros temas, no solo en temas monetarios, sino que bueno, van a mejorar la calidad de vida de un paciente y de su familia, porque van a poder encontrar algún tipo de solución o tratamiento para la enfermedad que quizás ustedes hicieron muy buen trabajo, pero agotaron todas las posibilidades y pueden ir a donde un especialista, pero tenerlo en cuenta, como dijo el doctor, desde un inicio, desde antes de que las cosas se agranden para que las probabilidades de éxito sean muchísimo mayores. Les recordamos que estuvimos con el doctor César Galat. Ha sido un placer, doctor, tenerte nuevamente por estos espacios que ya sé que los has visitado con anterioridad, pero siempre para nosotros es un placer tenerte porque aprendemos cada día muchísimo más y sé que las personas que nos van a ver también van a aprender muchísimo de ti. No, Lauren, a ti muchas gracias por la invitación, a mis amigos de Pet Industry, por ahí un saludo a Alexander, a Marcela, con todo el cariño desde acá, desde Cali. A ustedes, colegas, amigos, les mando un abrazo grande. Gracias por este gran espacio para poder aportar algunas cositas de la experiencia simplemente y quedamos siempre pendientes para una próxima. Y bendito sea Dios. Estoy yo siempre a su entera disposición. Muchas gracias. A ti, doctor, muchísimas gracias. Igual a todas las personas que en el momento nos van a ver. Les recordamos que pueden visitar nuestras redes sociales para conocer más información sobre esta entrevista, también leer la nota completa que va a tener esta entrevista y pues también los invitamos a que todo lo que les estamos diciendo pues lo pongan en práctica y sepan cómo aplicarlo en dado caso que necesiten al doctor. También sé que estará a su disposición para resolver sus dudas e inquietudes. Pues agradecemos que estén con nosotros y pues seguimos en comunicación en otro momento, Pet Industry. Chao, chao, gracias. Pet Industry.